predicando la palabra de Dios. Éxodo capítulo 17, verso 1 en adelante, predicamos para la gloria del Padre, del Honor, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice así, me siguen con la vista por favor. Agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con el que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Vamos a la presencia de Dios y pidamos que el Espíritu Santo nos hable una vez más en esta noche. Amado Padre, te damos gracias, Señor bendito Dios, por habernos dado el privilegio enorme de poder leer tus escrituras, y en este momento con toda humildad y con toda mansedumbre, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo, Señor Dios mío, nuestra dependencia absoluta en ti. Señor, te pedimos que tú nos hables a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, y a todos los que han de escuchar, Señor Dios mío, esta prédica a través del internet. Que tú, Señor, tomes control de su mente, de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, de su corazón, amado Dios, y pueda escudriñar, Señor, junto con nosotros la palabra tuya, y hables a lo más profundo de su corazón, y tu palabra sea como espada que traspase, Señor, nuestros corazones, porque, Señor Dios mío, tú tienes siempre algo que enseñarnos. Gracias te damos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Háblanos con poder y con autoridad. Amén, amén y amén. Tomen asiento y mantengan por favor sus Biblias abiertas. Vamos a ir, tres enseñanzas, ojalá que podamos alcanzar el tiempo para esta noche, y vamos con la primera. Pido por favor su mayor atención porque esto es muy importante. Sí, es muy importante, y justamente empezando este año. Nosotros ya hemos visto las maravillas que Dios hizo con Israel. Hemos visto cómo Israel se empezó a rebelar vez tras vez, a pesar de que Dios mostró maravillas sobre el pueblo. Israel empezó a desobedecer a Dios, a rebelarse contra Él, a murmurar contra su siervo, a murmurar contra el mismo Dios. Y vez tras vez, a pesar que Dios le mostraba maravillas, señal tras señal, Israel seguía en lo mismo. Seguía en su incredulidad, seguía murmurando y seguía, hermano, probando y tentando a Dios con su desobediencia. Y tal es así que llegamos hasta Éxodo capítulo 17, en el cual ya hemos visto en el capítulo anterior que el pueblo tuvo hambre y murmuró en contra de Dios, y Dios le dio el maná. Luego más adelante la Biblia registra que ellos caminaron y el pueblo tuvo sed. Y nos encontramos en Éxodo capítulo 17, y la Biblia registra algo muy interesante. Si lea nuevamente conmigo el verso 3, ahí está la enseñanza. El verso 3 dice así: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? El pueblo, dice la Biblia, que murmuró, o sea, habló en contra del siervo de Dios. Recuerde que Moisés fue llamado por Dios. La Biblia nos registra, hermano, que Moisés fue el primer pastor. Si Moisés fue llamado directamente por Dios, todo siervo y todo ministro es llamado directamente por Dios. No lo escogen los hombres, sino Dios es el que les llama. Y la Biblia aquí registra que el pueblo murmuró en contra de Moisés. Ya lo había hecho en ocasiones anteriores y lo vuelve a hacer nuevamente. Y entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés, dice la Biblia,
lo primero que él hace no es quejarse. Lo primero que él hace no es desalentarse como muchos líderes lo hacen. Porque muchos líderes, sucede que a veces, hermano, el pueblo no le quiere seguir, no quieren obedecerle. Los líderes, los pastores, los líderes de juventud, las líderes de las damas, muchas veces cuando ve que el pueblo no quiere seguirle, no quiere obedecer, ¿me entiende? Muchos de ellos se desalientan, se desaniman. Pero un hijo de Dios, quien Dios ha llamado, no es así. Un hijo de Dios jamás se desalienta, no se desanima. ¿Por qué? Porque sabe que Dios le llamó. Como humano puede debilitarse de repente y dudar. Pero lo que uno debe recordar como siervo o sierva de Dios es que lo único que uno debe hacer es ir inmediatamente a la presencia de Dios. Cuando hay problemas en nuestra vida, cuando tenemos dificultad, cuando el pueblo se rebela, cuando la gente nos da la espalda, cuando, hermano, el pueblo no quiere obedecer, cuando los que te siguen, los alumnos no quieren obedecerte, entonces lo que el ministro debe hacer es ir a la presencia de Dios. Es el secreto para cada uno de nosotros. Cuando la gente te quiere dar la espalda o cuando tengas problemas, tú debes ir a Dios. Y la Biblia dice en el verso 4 que lo que hizo Moisés inmediatamente cuando el pueblo murmuró en contra de él es que clamó a Jehová. Dice la Biblia. Moisés lleva el problema a Jehová y le dice lo que está pasando. Moisés, dice la Biblia, que tenía miedo de ser apedreado. Que hace Dios, nuevamente como en las ocasiones anteriores, le da la salida, porque Dios siempre da la salida. No sé si usted entiende. Ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, siempre hay una salida. Lo único, escuche, lo único para lo cual ya no hay solución es la muerte. Cuando usted muere, se acabó. O usted va al cielo o usted va al infierno. Se terminó, ¿me entiende? A menos que Dios se quiera glorificar y lo resucite, que es otra cosa. Pero la muerte registra el final de cada vida, ¿me entiende? Mientras usted está con vida, siempre hay una salida. Y esa salida nunca te la va a dar, o la mejor salida nunca te la va a dar tu amigo, tu mejor amiga, tu mamá, tu hijo. La mejor salida para cualquier problema la da Dios. Siempre la da Dios. Es por eso que el ministro, el siervo de Dios o cualquier congregante que ama a Dios, que ha nacido, que ha tenido una vida nueva, un encuentro con Cristo, lo primero que debe hacer cuando tiene un problema es ir a Dios. Lo que hizo Moisés. Ahora, ¿qué pasa entonces? Dios le dice que le daría agua al pueblo. Verso 6, lea conmigo. Dice, por eso digo, mantenga su Biblia abierta. Dice, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Ahora, ¿cómo es posible que en un monte, en una peña, ¿me entiende?, en una roca salga agua? Eso es algo imposible. Es más, si usted lee, el pueblo se encontraba en un desierto. No había agua ahí. Era imposible haber agua. Es por eso que el pueblo se desesperaba, pensaba que iba a morir. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios prueba al pueblo y Dios también prueba a Moisés. Porque ahí la fe de Moisés también fue probada. Eso lo vamos a ver más adelante. La fe de Moisés fue probada ahí, en ese instante. Y la Biblia dice que Moisés tendría que golpear la peña y saldría agua. Eso al entendimiento humano, si usted le dice, ¿sabe qué, joven? Venga usted, golpee esa columna y va a salir agua. La gente dirá, tú estás loco. Eso es imposible. Pero la Biblia dice, para el que cree, todo es posible. ¿Me entiende? En Dios las cosas son infinitas. En Dios no hay límite. En Dios, hermanos, no hay un tiempo, no hay límite. Para Él no existe el tiempo, existe el límite, no hay nada. Él todo lo puede hacer. Ahora, el verso 7, lea, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron, ¿a quién? A ver, la Biblia dice en el verso anterior, en los versos anteriores,
que el pueblo murmuró en contra de Moisés o de Jehová. ¿En contra de quién murmuró el pueblo? En contra de Moisés. Pero la Biblia dice que tentaron a Jehová, no a Moisés. Cuando uno murmura en contra del siervo de Dios, la sierva de Dios, usted está yendo en contra del mismo Dios. No sé si usted entiende, no sé si me dejo entender. Cuando usted habla en contra de una sierva, no estoy hablando del ministro, no estoy hablando del pastor, yo estoy hablando de un siervo de Dios. Usted que está sentada ahí, usted que está sentado ahí, usted es siervo de Dios. No sé si usted entiende. Todos nosotros somos siervos de Dios. Y cuando usted habla o murmura en contra de un siervo de Dios, y estoy hablando de un siervo de Dios, no estoy hablando de una telenovelera, no estoy hablando de alguien que, hermano, que nunca ora, que nunca lee la Biblia, que no se consagra, que no busca a Dios. Yo estoy hablando de una sierva o un siervo de Dios. Usted puede estar de repente, no tener ningún cargo en la iglesia, de repente ser hasta un niño, un jovencito o un recién convertido al camino de Dios, pero usted tiene hambre por Dios, usted lee la Biblia, usted ora, usted escucha prédicas, usted quiere saber más de Dios, usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios. No es necesario tener un cargo, el cargo no es nada delante de los ojos de Dios. No sé si usted entiende, ¿me entiende? Entonces, aquí la Biblia dice, cuando alguien le acusa a usted o cuando alguien quiere hacerle daño a usted, no le está yendo contra esa persona. Usted está yendo en contra del mismo Dios, porque aquí la Biblia dice que el pueblo tentó a Jehová. Tentó a Jehová. Y ellos decían, ¿Jehová está con nosotros o no? Entonces, esa es la primera enseñanza. Escuche bien, cuando usted habla en contra de alguien que es una sierva o un siervo de Dios, usted está yendo en contra del mismo Dios. Sépalo siempre. Por eso es muy peligroso que usted hable o murmure o usted vea las fallas de los siervos, porque la gente, escuche bien, la gente se experta para ver las fallas de los ministros, de los siervos. Es experta la gente para eso. Siempre ve la falla, nunca hablan de las cosas, de las virtudes que tiene la sierva o el siervo. Siempre hablan en contra de la falla. Escuche, y eso no solamente sucede en la iglesia, eso sucede hasta en los trabajos, en los colegios, en las universidades. Y yo lo digo por experiencia, ¿me entiende? Porque yo he pisado colegio, yo he pisado universidad, yo he pisado centros de trabajo. Y siempre cuando alguien, ¿me entiende?, empieza a hablar en contra del jefe, siempre hay alguien que empieza a murmurar en contra del que está arriba para hacerlo quedar mal. Nunca habla de las virtudes que tiene. Son raras las personas que no les gusta estar en esos chismes. Pero siempre cuando alguien quiere ocupar el cargo que está sobre él, siempre trata de hablar sus fallas, sus faltas. ¿Para qué? Para que esa persona quede mal ante los ojos de los demás y luego él pueda subir. Siempre es así. Pero un hijo de Dios es diferente. Una hija de Dios es diferente. ¿Me entiende? Un hijo de Dios ha sido cambiado. Es una nueva criatura. Ha nacido de nuevo. Supuestamente, ¿verdad? En un hijo de Dios no tiene que existir eso. Entonces cuando usted escuche, cuando usted escucha a alguien que está murmurando en contra de otra persona, en contra de su hermano, de su hermana, si usted lo escucha, usted se hace cómplice de esa murmuración y usted acarrea el pecado de esa persona. Lo que usted debe hacer es decir, ¿sabes qué? Anda, ve y dile. Eso es lo que usted debe hacer. ¿Me entiende? Para que usted no darle cabida al diablo. ¿Por qué usted cree que muchas veces las iglesias se dividen? ¿Por qué usted cree que en tantos años, en tantos siglos, las iglesias se han partido? El diablo las ha partido las iglesias. ¿Por qué cree que hay resentimiento y recelo entre los hermanos? Porque le dan cabida al diablo, dan cabida a la murmuración, dan cabida al chisme, y eso a Dios no le agrada. No le agrada. Es por eso que el diablo entra y zarandea. Entonces esa enseñanza hay que tenerlo siempre en cuenta. Tenga cuidado usted cuando usted está hablando. No vaya a hacer lo que le va a pasar cuando vamos a ver en la siguiente enseñanza, lo que le pasó a Amalek, lo que le pasó a Saúl. Hay que tener mucho cuidado con lo que la Biblia dice. Primera enseñanza. Segunda enseñanza.
guerra contra Amalek. Lea conmigo, por favor, el verso 8. Verso 8. Dice la Biblia, ahí nomás como está sentado, por favor, no se preocupe, estamos en enseñanza. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ahora, ¿quién es Amalek? Preste atención, aquí adelante. ¿Quién es Amalek? ¿Quién es Amalek? Si usted ha leído la Biblia, usted va a encontrar que Amalek se habla en Génesis capítulo 36, el verso 12 para ser exacto, habla que Amalek fue descendiente de Saúl, el hijo, el hermano de Jacob, el hermano de Israel. Amalek era pariente de Israel, eran como primos, sí, eran primos, pero sin embargo Amalek odiaba a Israel. Amalek tenía el celo de Israel. Y el celo es un pecado que acarrea, hermano, condenación. El celo es un pecado que, como un cáncer, que va creciendo y va creciendo hasta llega a matarte. Por el celo usted abre la puerta a otros pecados que entran a tu vida. Ese celo entró en Caín y Caín mató. Ese celo entró también en esta descendencia, en Amalek. Y la Biblia dice, hermano, que Amalek dice que peleó contra Israel en Refidim. Verso 9. ¿Qué sucede? Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Presta atención. El líder era Moisés, el pastor, el que estaba a cargo, el quien Dios había llamado. El líder tiene que tener visión. No sé si usted entiende. El líder tiene que saber discernir. Tiene que saber, hermano, tiene que estar siempre en comunión con Dios para poder discernir. Moisés, la Biblia dice que cuando Amalek vino a hacer guerra contra Israel, ¿qué hace Moisés? Llama a quien siempre estaba con él. Hubo un jovencito llamado Josué. Siempre estaba con Moisés. Desde que salieron de Egipto, siempre. Josué llegó a ser la mano derecha de Moisés. Se convirtió, hermano, en el sucesor de Moisés. Josué siempre estaba con él. Además, cuando Moisés subía a conversar con Dios, Josué era el único que subía con Moisés. Josué siempre estaba ahí, atrás de su líder. No sé si usted entiende. El punto es el siguiente. Si tú quieres ser honrado, si tú quieres ser un siervo de Dios, un ministro de Dios, tú tienes que aprender primero a ser buen siervo. Para llegar a ser buen líder, hay que ser buen siervo. Nunca serás líder, un buen líder, si no eres un buen siervo. Hay que aprender a servir. Y eso está en la Biblia. Eliseo era quien servía a Elías. Elías era el hombre extraordinario de aquella época. Por Elías, Dios, hermano, hacía prodigios y señales. ¿Quién era Eliseo? Eliseo era el que le seguía para arriba y para abajo. Elías le decía, no me sigas. Y Eliseo, no, le dice, yo te seguiré. Y siempre estaba ahí. ¿Qué recibió Eliseo? Doble bendición, doble porción, doble unción de lo que tenía Elías. Josué, la Biblia dice, hermano, que Moisés llama a Josué porque él había visto en él que había un espíritu diferente. Josué no era cualquier cosa, era diferente. ¿Me entiende? Y Josué fue uno de los dos entre los 3 millones que pasaron, ¿me entienden? Y llegaron a la tierra prometida. Josué, Moisés había visto que en Josué había algo diferente. No era el que estaba en la iglesia jugando, el que venía a dormirse a la iglesia, venía a reírse a la iglesia, o venía a estar en el celular. Porque hay gente que viene y está con el celular en la iglesia.
piensa que esto es una discoteca, piensa que esto es cualquier cosa. Uno piensa que se burla, ¿no? Uno piensa que bueno, a la casa de Dios se viene a hacer cualquier cosa. Uno a la casa de Dios se viene a escuchar la palabra de Dios, no se viene a pasar el tiempo. ¿Sí? Eso entendámoslo siempre. Ahora, Josué, dice la Biblia, que con Moisés le dice que escoja, escuche bien, escoja varones, no cualquiera, no todo el mundo iba a ir a pelear, porque si todos iban a ir a pelear, Israel hubiera tenido, hermano, una baja muy grande. Sino los que salen a pelear solamente son los escogidos, aquellos que están preparados, aquellos que están aptos, los que están para hacerle frente al diablo, son los que oran, son los que conocen la Biblia, son los que conocen a Dios. No es todo el mundo, ¿me entienden? Todos los que deben hacer frente al enemigo solamente son aquellos que están preparándose, aquellos que se preparan. Y a la iglesia se viene a prepararse, a la iglesia se viene a aprender para poder dejar el nombre de Dios en alto. Cuando a usted le pregunten algo, usted sepa cómo responder, pues. Usted sepa cómo defender el evangelio. Sí, usted sepa cómo, hermano, estar a la altura. La Biblia dice que nosotros estamos puestos para la defensa del evangelio. Ahora, una vez que Josué toma a los varones escogidos, porque Moisés le había dicho, dice la Biblia que Israel sale a pelear. Mientras el pueblo se quedó, solamente Josué con los hombres escogidos salieron a pelear. Amalek les superaba el número. Amalek eran guerreros, tenía armamento. Israel no. ¿Usted entiende? Israel no tenía armamento. ¿Con qué cree que Israel salía a pelear? ¿Con ondas? ¿Con varas? Con piedras. Eso era lo único con los que ellos contaban para pelear. Amalek no. Amalek era un pueblo guerrero, tenía espadas, tenía carros. Era imposible que Israel le ganase a Amalek. Y así, hermano, el diablo siempre a veces nos va a superar en número. La gente, ¿me entiende? A veces se va a burlar de ti. La gente a veces va a querer menoscabarte. Pero si usted se ve pequeño, es porque usted no conoce a Dios. Porque nosotros tenemos un Dios grande, ¿me entienden? Nosotros no somos pequeños ante los ojos de Dios, nosotros somos siervos de Dios. Aunque la Biblia dice, es más, un salmo dice, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá mal alguno. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Esa es la característica de un hijo de Dios, que no le tiene miedo a nada, que no sabe temer a los problemas. ¿Me entiende? Cuando los problemas son fuertes, él no le tiene miedo. El único lo que hace es que va a la presencia de Dios. Ahora, verso 10. ¿Qué hace Josué? ¿Qué dice? ¿Qué hizo Josué? Dijo, no, Moisés, ¿sabes qué? Tú estás loco. ¿Cómo vamos a ir a pelear contra Amalek? No tenemos armas. ¿Hizo eso Josué? ¿Qué hizo Josué? ¿Qué dice? E hizo Josué como le dijo Moisés. Fue obediente. Y la obediencia, ¿me entiende? La obediencia es algo muy grato ante los ojos de Jehová. Todo hombre y mujer que se convierte a Dios tiene que aprender algo: obediencia. Y es lo que falta, sujeción. Cuando uno no es obediente, no llegará lejos, nunca. Nunca. Nunca, pero nunca. Es más, corres el riesgo de ser cortado y muerto. Y se le puede demostrar en la Biblia. La obediencia es algo muy grato ante los ojos de Dios. La Biblia dice que Josué obedeció a Moisés. Verso 11 dice: sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que sucedía eso? ¿Se ha puesto usted a pensar, a meditar qué es lo que estaba pasando? Imagínese usted, imagínese el escenario. Estaba en plena guerra.
Israel salía a pelear, era menos en número, no tenía armas, pero sin embargo cuando Moisés levantaba su mano, ¿sí?, dice que Israel prevalecía. Israel empezaba a vencer, empezaba a hacerle retroceder a Amalek. No estamos hablando como las pandillas, ¿no?, que pelean 10, 20. Estamos hablando que miles iban a pelear. Escuche bien. ¿Cuánto era el pueblo ahí? Eran cerca de 3 millones. Habían salido 600,000 hombres, sin contar los niños, sin contar los ancianos, sin contar las mujeres, sin contar los niños, las niñas. Pero eran 600,000 hombres preparados para la guerra, hermanos, 600,000 hombres. Y de esos 600,000 fueron un grupo regular a pelear. La Biblia no registra cuántos eran, pero sí sabemos que era menor. Amalek le superaba el número, tal vez era 1,000,000, y la guerra era enorme. Gente estaba muriendo, había soldados que estaban cayendo, tanto de Amalek como de Israel estaban cayendo muertos en el campo de batalla. Pero sin embargo, cuando Moisés levantaba su mano, dice la Biblia que Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba sus manos, Amalek avanzaba. ¿Por qué? ¿Se ha puesto usted a pensar por qué? ¿Qué sucedía ahí? ¿Había magia? ¿Había truco? ¿Por qué? Eso tiene un porqué, una razón. A ver, jóvenes, hoy es día de jóvenes, voy a preguntar. Supongo que están atentos. Que a ustedes les gusta que les pregunten, ¿verdad? Les gusta que les pregunten. A ver, les doy la oportunidad. ¿Alguien me puede decir por qué? Se supone que usted ha leído la Biblia. Aquí todos tienen más de un año en la iglesia y se supone que han leído ya por lo menos una vez la Biblia completa. Se supone. ¿Qué sucedía? ¿Por qué Israel prevalecía cuando Moisés tenía levantada su mano? ¿Es que acaso Moisés era Hitler que levantaba la mano y el pueblo lo seguía? ¿O tenían un telescopio? Ellos en ese tiempo no había telescopio, no había nada. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Moisés, escuche bien, cuando Moisés levantaba la mano, el tiempo se nos va. Cuando Moisés levantaba la mano, ¿usted qué cree que estaba haciendo Moisés? ¿Estaba ahí levantando la mano nada más porque quería levantar la mano? Moisés estaba levantando la mano, llorando, dando gracias a Dios y diciéndole: Dios, fortalece a tu pueblo. Moisés levantaba su mano, ¿me entiende? Y estaba en constante oración. Y Dios fortalecía a Israel. No había ninguna manera para que ellos se comunicasen. Es más, Moisés estaba en el monte, porque la Biblia dice que subieron al monte. Israel bajó al valle a pelear y no se podían ver, solamente se veían de repente diminutos. ¿Me entiende? Entonces Moisés levantaba sus manos y le pedía a Dios que fortaleciera a su pueblo, porque Moisés sabía que eran menor en número, sabía que no tenía armas, sabía que podían perder, pero Moisés le pedía a Dios. Pero sin embargo, Moisés era hombre. Ahora la Biblia, ¿y usted cuánto tiempo usted puede tener la mano levantada? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Cuánto tiempo podría tener levantada? ¿20 minutos? ¿Una hora? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ha probado a tener las manos levantadas? Mire, escuche. Moisés, ¿cuántos años tenía? A ver, en esa época, ¿cuántos años Moisés tenía? No se acuerdan. O sea, estamos en enseñanza tras enseñanza y usted no se acuerda. ¿A los cuántos años Dios le llamó a Moisés? A los 80. A los 80 años, Moisés sacó a Israel. Moisés tenía 80 años. 80 años. No era joven como nosotros. Él levantaba las manos y era ya mayor, se cansaba. Se debilitaba y bajaba sus manos, se cansaba. Entonces, la Biblia nos registra, hermano, que Aarón y Hur, dos sacerdotes, Aarón era sacerdote, Hur también, que habían subido. ¿Por qué? Porque Josué no estaba con Moisés, Josué estaba en la batalla, Josué estaba en el medio de la batalla. Mire, Josué iba adelante y Josué no murió. No sé si usted se ha puesto a preguntar, ¿cómo es posible, hermano? A los que han ido al ejército, usted sabe que los que van primero son los primeros de morir, ¿o no? Son la carnada, hermano. Josué iba adelante. ¿Por qué no pudieron matar a Josué? No lo pudieron tocar, hermano.
Porque en Josué había un espíritu de obediencia y Dios lo protegía. No pudieron matarlo. Ahora la pregunta es, ¿usted sabe cuánto tiempo estuvieron en plena batalla? Hermano, era horas y horas que estuvieron en plena batalla. No fue 10 minutos, no fue una hora, fueron horas. Estamos hablando, hermano, de miles y miles de hombres en batalla, en pleno valle. Y no pudieron matar a Josué. Y Josué iba abriendo, ¿entiende? Iba abriendo a los amalequitas, las iba abriendo, partiendo, e Israel avanzaba. Eso lo vamos a ver en la Biblia, porque la Biblia registra todo, hermano. En la Biblia está todo. Ahora, escuche. Moisés, como todo hombre, como todo líder, se cansa, se debilita, ¿me entiende? Porque es humano, ¿o no? O acá hay un superhombre. Aquí Superman no existe, por si acaso. Todos somos humanos. Aquí todos tenemos errores y cometemos fallas, porque somos humanos. Y Moisés se debilitó. Pero sin embargo, Moisés, como era astuto, no había subido solo a la montaña. Josué no estaba. Aarón y Hur le habían seguido. Y Aarón y Hur se dieron cuenta que cuando Moisés levantaba las manos, Israel avanzaba. Cuando él lo bajaba, Israel retrocedía. Ellos se dieron cuenta. ¿Qué hicieron? Tomaron a Moisés de la mano, uno de una mano y la otra de otra mano, y mantuvieron levantada, hermano, su mano. Mira, eso está en el verso 12. Dice, lea conmigo. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que se puso, o sea, todo el día. Fue una batalla que duró todo un día. ¿Usted ha visto una batalla que dure todo un día? Duró todo el día, hasta las 6 de la tarde, hasta que el sol se puso, duró la batalla. E Israel venció. ¿Cuántas horas, hermano, desde que amanece hasta que se oscurece, pelearon? ¿Usted sabe cuánta gente murió? Israelitas y amalequitas caeron, pero de los amalequitas cayeron más. Algunos huyeron, pero más adelante vamos a ver que la Biblia dice que Amalek iba a ser exterminado por completo. Dios le había dicho, y lo que Dios dice tiene que cumplirse. Ahora, escuche, verso 14, verso 13, dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y es el libro que estamos leyendo. ¿Quién fue el que escribió esa historia? Porque estaba ahí, fue Moisés. Dios le ordenó que lo escribiese y lo estamos leyendo, miren. Han pasado, ¿cuánto? 5,000 años, hermano. 5,000 años desde que sucedió esta pelea. Porque es importante saber los datos. Usted sabe que de Moisés a Jesús, 3,000 años. De Jesús a nosotros, 2,000 años. 5,000 años ocurrió esto. Ahora, escuchen. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué, raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Escuche. Pregunta, ¿Amalek fueron muertos todos? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Dios dijo que iba a raer la memoria para siempre de Amalek. En esa batalla posiblemente murieron todos los amalequitas, posiblemente habrían huido algunos. No murió todo Amalek, porque recuerde que a una batalla no van las mujeres, no van los niños, ¿sí o no? ¿O usted mandaría a los bebés a la batalla, a los niños? ¿Para qué? No tiene sentido. El pueblo de Amalek estaba ahí. Habían quedado muchas mujeres, ancianos, niños, y los cobardes que huyeron de la guerra. Entonces Amalek no fue destruido del todo. No fue destruido. Pero entonces, ¿qué pasa? A ver,
Hermana, si usted viene entonces, ¿qué? La Biblia miente. Jehová dijo que destruiría a Amalek del todo, completamente, no dejaría ni uno solo, ni uno solo. Si alguien viene y te pregunta, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué usted diría? ¿Qué respondería usted? Hermana, no se duerma. Hay agua, lávese la cara. ¿Qué usted diría? ¿Cómo defendería el Evangelio? Porque, mire, escuche, no sé si usted está poniendo atención, porque si usted está poniendo atención, usted va a ver que esto es lo que nosotros vivimos. Esta escena, Éxodo capítulo 17, registra nuestra vida. Lo que nosotros batallamos en nuestra vida cristiana es lo mismo que ha sucedido ahí. En Éxodo capítulo 17 es toda su vida de lucha contra el mundo, contra el diablo y contra su carne. Si usted no lo quiere ver, pues qué pena. Pero ahí está, yo se lo estoy enseñando. Por eso que esta enseñanza es muy importante. Aquí hay una guerra terrible. Y aquí hay una promesa que Dios hace. Que Dios raería la memoria de Amalek completa. Pero sin embargo, no fue así ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se equivocó Dios? No. Mire, lea, ponga ahí su dedo, márquelo, no pierda la cita. Vamos a Deuteronomios 25:17. Deuteronomios 25, el quinto libro de la Biblia. 25, por eso que la Biblia es extraordinaria. 25:17. Yo le pregunto a usted, antes que leamos, ¿por qué cree, hermano, por qué usted cree que Dios dijo que raería a Amalek por completo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios dijo que no vivirían ni los niños? Los matarían a todos. ¿Se acuerda que yo le enseñé que el diablo cómo trabaja? Hermanita, ¿cómo trabaja el diablo? ¿El diablo ataca a los hombres fuertes? Nunca. Nunca, pero nunca. ¿Cómo el diablo trata de debilitar a un hombre fuerte? A una mujer fuerte. ¿Cómo el diablo trata de destruirlo? Nunca se va a enfrentar directamente a él porque sabe que va a perder. Jamás. ¿Usted cree que un brujo va a ir directamente a tratar de tumbar a un pastor? No va a poder. Él tiene que estudiarlo. Un satanista primero para que tumbe una iglesia, la estudia. ¿Sí? Yo le voy a enseñar cuando estudiemos demoniología, le voy a demostrar cómo trabaja el diablo, los demonios. Y los demonios tienen nombre. Y la Biblia habla mucho de esos nombres. Se llama por nombre. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El diablo es astuto. Recuerda que el diablo tiene miles de años en esta tierra. Es un espíritu. Él sabe lo que le agrada a Dios. Porque él estuvo, mire, escuche, él se reveló en el mismo cielo. En el mismo cielo. Mirando a Dios. Mirando a la Trinidad. Él se reveló ahí. Y el diablo conoce muchas cosas. Hay gente que se cree viva, que se cree astuta, que piensa que puede jugar con el diablo. Y con el diablo no se puede jugar. No se puede. El diablo te estudia, ¿me entiende? Porque eso Pedro dice que es como un león rugiente. Está buscando siempre. Él te estudia. Nunca te atacará de frente. Él ataca a los más débiles siempre. Siempre destruye a los que no oran, a los que no ayunan, a los que no conocen nada de Biblia. A ellos los acaba. Mire, ¿cómo trabaja el diablo? Cuando el diablo quiere destruir un hogar, nunca ataca al que ora. Nunca. Primero va por los débiles. Por ellos primero los envenena la mente. Primero le ponen cosas en la mente. Y empieza a debilitarlos de esa manera a los que no puede enfrentarlos directamente. Porque recuerde, yo les había enseñado que cuando Israel salía, ¿me entiende? Salía de Egipto cansado, la Biblia dice que los hombres fuertes iban adelante. Y atrás se quedaban los ancianos, las mujeres, los niños, los más débiles. ¿Y qué hacía Amalek? Amalek venía y los destruía. Amalek venía y mataba a toda la gente, a todos los débiles por atrás. Y cuando los hombres fuertes se enteraban que estaban adelante, eran 3 millones que salían, venían los hombres fuertes a pelear contra Amalek y Amalek se corría. Y así pasó. Israel nuevamente avanzaba y Amalek nuevamente iba por atrás y los mataba. Y eso está, leamos, mire, Deuteronomios 25:17. Yo no me invento las cosas, hermano, está en la Biblia, todo está en la Biblia. Dice ahí, Deuteronomio 25:17.
Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Sigamos leyendo. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. ¿Ve? Está ahí. Yo no me invento la cosa, todo está en la Biblia. Amalek venía y les atacaba por atrás. Así es el diablo, siempre ataca a los débiles. Y se les pongo otro ejemplo, Tesalonicenses. La Biblia habla. ¿Por qué, hermanita, el anticristo que ya está en la tierra, ya se los he enseñado, se les he demostrado, las prédicas están ahí en internet? ¿Por qué el anticristo no se manifiesta? ¿Por qué no se manifiesta? Porque la iglesia está aquí. La iglesia tiene poder, ¿me entiende? Y el anticristo no se manifiesta hasta que la iglesia parta. Porque la Biblia dice, Jesús, palabra del propio Jesús, yo os doy potestad de hollar serpientes. ¿Entiende? En la iglesia hay poder. Estoy hablando de la iglesia. En los que oran, en los que ayunan, en los que se consagran. Estoy hablando de la gente santa. En ellos hay poder. Y es por eso que el anticristo no se manifiesta. Y así es el diablo. Siempre cuando quiere destruir tu casa, busca lo más débil. Por eso, el que es fuerte tiene el deber de orar por sus hijos, orar por su esposa, por su esposo, orar porque el diablo se los va a meter y ni cuenta se van a dar. ¿Entiende? Para destruir a un hombre, a una mujer fuerte, así trabaja el diablo. Al más débil, siempre. Siempre. Ahora, si usted retorna a Éxodo, capítulo 17 en la enseñanza, para acabar ya con esto. Mire, la Biblia dice, escuche, la Biblia dice, hermano, que Jehová destruiría por completo a Amalek, lo exterminaría. Es más, en Deuteronomio hemos leído, Jehová les hace que hagan una promesa. Acuérdate, Israel, que cuando tú tengas paz de todos tus enemigos, tú irás y buscarás a Amalek y lo raerás. No lo olvides, dice Jehová. Le hace que Israel haga una promesa. Ahí en esa salida, Josué no acabó con todo Amalek. No pudo terminarlos. ¿Entiendes? Pero Dios le dijo, acuérdate, cuando tú hayas vencido a todos tus enemigos y tengas paz y gobiernes toda la tierra, tú irás y buscarás a Amalek y lo exterminarás, porque ha matado a mi pueblo. Era el pueblo de Dios, los había matado, y Dios le dice que lo borraría. No perdonaría niños, no perdonaría bebés, mujeres, no perdonaría, terminaría con todo. Y se lo voy a demostrar en la Biblia. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, lea conmigo. Biblia. Primera de Samuel 15. ¿Lo tiene? Con esto vamos a terminar. Dice así. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Escucha, Israel ya había vencido a todos sus enemigos. Israel había sido puesto un rey, el primer rey Saúl. Y Samuel el profeta le dice a Saúl: está atento a las palabras de Jehová, que son estas, verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y este es lo que Dios manda: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él,
mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahora preste mucha atención a lo que les voy a enseñar. Escuche. ¿Cómo es posible que un Dios de amor, que un Dios santo, que un Dios bueno diga, mata niños y aún a los de pecho? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué usted piensa? ¿Dios es malo? A su vista usted dirá, no, eso es imposible, yo no lo haría. Yo no haría eso. Un hombre probó que sí se puede hacer. Abraham. Dios le dio la prueba más grande, mata a tu propio hijo. Y Abraham lo iba a matar. ¿Cuál es la enseñanza? Varias enseñanzas aquí. Primero, que Dios, ¿me entiende?, está sobre todo, siempre. Dios está sobre todo. Segundo, que Dios, ¿me entiende?, le gusta y le agrada la obediencia. Tercero, que los mandamientos de Dios, hermano, uno debe aprender a obedecerlo, aunque nosotros no lo entendamos. Aunque nosotros no lo entendamos. Ahora, ¿por qué Dios manda que hagan eso? Que maten a los niños, aún a los de pecho. ¿Por qué? Porque recuerde que la ley decía, ojo por ojo, diente por diente. Eso está en la ley. Amalek mató niños, mató bebés, mató, hermano, mujeres, los exterminó, no tuvo compasión. Y Dios, y mire, escuche, y ahora, no solamente eso, sino que Israel había sido escogido por Dios, había sido el pueblo de Dios. No solamente eso, Amalek era pariente de Israel. Su misma familia le dio la espalda. Y hay veces que la familia te da la espalda. Su misma familia le dio la espalda, hermano. Los mató. No tuvo compasión. Y Dios dice, mire, Amalek eran los descendientes, ¿les había dicho de quién? De Saúl. Amalek era pagano. Amalek tenía dioses paganos. Aborrecían todo lo que era santo. Aborrecían todo lo que era Dios. Odiaba a muerte a Israel. Y es por eso que Dios da esa ordenanza. Y Dios sabía, como Él ve el futuro, sabía que esos niños el día de mañana serían asesinos. Matarían mucha gente. Hay gente que dice, pero Dios es malo, mató a mi hijo, un sicario. ¿Dios es malo? No, Dios no es malo. Malo es que ese sicario agarre y mate a tanta gente inocente. ¿Cuántos sicarios han matado a gente inocente? Ha dejado a madres y padres sin hijos. Ha dejado a padres sin, hermano, sin hijos, sin padres. ¿Me entiendes? Dios conoce el futuro. Dios sabía que esa gente estaba perdida, iba a ir al infierno. Y es por eso que Dios da esa orden de destruirlo. Dios no es malo. Dios jamás se equivoca. Lo que pasa es que nosotros no entendemos y nunca entenderemos los pensamientos de Dios, porque sus pensamientos están más arriba que nuestros pensamientos. ¿Me entiende? Hay veces que nosotros, la única manera de entender a Dios, escuche, usted quiere entender a Dios, es a través de la Biblia. No hay otra forma. A través de la oración y la Biblia usted conocerá cómo Dios siente, cómo Dios piensa. ¿Entiende? Usted, si usted no lee la Biblia, usted dirá, no, qué malo que es Dios. Pero usted tiene que leer la Biblia. En la Biblia usted va a conocer a Dios. Y usted va a encontrar que no hay como Dios. Porque fue el único capaz de dar a su propio hijo. Uno solo, Él tuvo uno solo. Y lo entregó por todos nosotros. No hay mayor amor que ese. El entregar a su propio hijo. Aún sabiendo que la humanidad le iba a dar la espalda, porque la humanidad le ha dado la espalda a Dios. Iglesias enteras le ha dado la espalda a Dios. ¿O no es así? Usted ve la apostasía en todo el mundo. Usted ve cómo las iglesias
juegan a querer a Dios, hay gente que juega a amar a Dios. Y hoy tantas redes sociales que las usa el diablo, la gente juega, ¿me entiende?, con Dios. Usted no se da ni cuenta de lo que las redes sociales en internet están ocasionando y matando a los hijos de Dios, perdiéndolos, involucrándolos. Yo les llamo a esas redes, al Facebook y todas las cosas, como la segunda droga, porque es un vicio. La gente está metida ahí, en vez de estar orando, en vez de estar leyendo la Biblia, metido ahí, averiguando la vida de los demás. Porque esa es la verdad, hermano, esa es la verdad. Esa es la gran verdad, aunque a la gente le duela, aunque a mis amigos le duela, aunque a nuestros familiares le duela, esa es la verdad. Esas redes están pervirtiendo y enfriando a la gente. ¿Usted cree que si fuera de Dios, ¿me entiende?, tanta gente no estaría frío en la iglesia? Porque es la verdad, hermano. Esas redes, es más, y hay muchas revelaciones de varios hermanos que he escuchado que le han mostrado lo que hay oculto detrás de esas redes. Usted no sabe que, ¿me entiende?, las personas que gobiernan esas redes sociales están dando toda tu información y lo están mandando, ¿me entiende?, al orden. Usted sabía, y les había predicado la vez pasada, que hay un ordenador en Suiza de 6 pisos de alto llamado La Bestia. Se llama La Bestia, el cual está guardando todos los datos de las personas de todo el mundo, y la gente no se da cuenta de eso. Pero eso es otro tema, ya predicaremos. Pero escuche, volviendo aquí a la enseñanza, no hay que salirnos mucho. Mire, la Biblia dice claramente que Dios le dio una ordenanza a Saúl. Tú matarías, no perdonarías ni a los de pecho, los exterminarías. Ahora, ¿qué hace? Ya no ganó la hora, resumo rápido. ¿Qué hace Saúl? Mata a todo Amalek. ¿Pero qué hace? Deja vivo al rey. Agarra a las ovejas más gordas y las deja vivas. Él en su pensamiento decía, bueno, voy a hacer holocausto a Dios, pero Dios le había mandado una cosa. Y la gente es desobediente por naturaleza. Es más, el pueblo quiso agarrarse lo mejor de Amalek. Y como Saúl dice, bueno, yo no quiero quedar mal con el pueblo porque hay gente así. Hay líderes así. Hay pastores así, que les gusta quedar bien con el pueblo, pero un ministro no está para quedar bien con el pueblo. Un ministro no está para quedar bien con su familia. El ministro de Dios, ¿me entiende?, imparcial, no se vende con nadie, porque Dios lo llamó y Dios da una ordenanza, y esa ordenanza hay que obedecerla, aunque al pueblo no le parezca, aunque a mi hermana, a mi esposa no le parezca, pues qué pena, pero Dios manda y así tiene que ser. No sé si me estoy dejando entender. El ministro de Dios no se debe vender por nada ni por nadie, ni por su familia, por nadie. Ahora, escuche, la Biblia dice, el verso 8, lea conmigo, verso 8, estamos en 1 Samuel 15, 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, verso 11, píntelo y márquelo. Me pesa, palabras del mismo Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Escuchen, a los ojos de nosotros podría ser de repente bueno, ¿no? Hay veces que nosotros queremos hacer cosas que para nosotros nos parecen buenas, pero para Dios no. Porque aquí no interesa lo que uno quiera hacer. Aquí interesa lo que agrada a Dios. Eso es lo que debe interesar. Y para saber eso, hay que tener comunión con Dios. Hay que tener intimidad con Dios. Y el problema es que la gente no tiene intimidad con Dios. Ese es el problema. Que no ora. ¿No entiende? Ministros
que no oran para venir a predicar, que no oran para venir a cantar, que no oran para venir a dirigir. Y eso es grave delante de Dios. No se puede hacer eso. No se puede. Porque usted no puede engañar a Dios. No se puede. Yo no puedo venir a predicar si no he orado por lo menos 1 hora. No puedo. No se puede. No se debe hacer eso. ¿Qué usted va a traer? Frialdad, mortandad. No se puede. Ahora, Dios dijo, me arrepiento, me pesa haberle puesto por rey. Ha desobedecido, le di un mandamiento, le di una ordenanza y Saúl no lo obedeció, no lo acató. Ahora, ¿qué sucede? Verso 15, lea. Saúl respondió, de Amalek los he traído, porque el pueblo, mire Saúl, ¿cómo se escucha? El pueblo, dice Saúl, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Dijo bien, tu Dios, porque no era Dios de Saúl. Saúl se perdió, ¿sabía? Saúl se fue al infierno, ¿sabía? El primer rey se fue al infierno, se perdió. Ahora, escucha. Para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Saúl pensaba que le iban a premiar, porque así es la gente. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión, y dijo, ve, destruye a los pecadores. Mira, eran pecadores, y la Biblia lo recalca, Amalek estaba perdido en el pecado. A los pecadores de Amalek, y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fue a la misión como Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas y las primicias del anatema, o sea, de lo maldito, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Verso 22, píntelo y márquelo. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El pueblo pensaba que así iba a servir a Dios, pero lo que a Dios le importa es la obediencia y el prestar atención, porque hay gente que Dios le manda una cosa y hace otra cosa. Aquí dice el prestar atención. Hay veces que no sabemos entender a Dios y es por eso que nos va como nos va. Ahora, escuchen. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. A ver, espere. Mire, ¿qué es la rebelión? Pecado de adivinación ante los ojos de Dios. O sea, el rebelarte a la palabra de Dios, para Dios eres tú como si fueras un brujo. Eso es para Dios. Y la Biblia dice que Dios aborrece la adivinación, la brujería y todo lo que tenga que ver con esas cosas. Así es un rebelde. ¿Qué es un rebelde? Un rebelde es una persona que desobedece una vez, desobedece dos veces, desobedece por tercera vez, se convierte en rebeldía. La desobediencia Dios lo perdona, pero la rebeldía Dios no la perdona. Saúl fue desobediente, desobedeció una vez y Dios le perdonó, desobedeció otra vez, Dios le perdonó, la tercera vez Dios no lo perdonó. Usted desobedece y desobedece, eso se convierte en rebeldía y eso no tiene perdón ante Dios. Eso está ahí, está escrito. Saúl, verso 24, escuche. Verso 23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él
también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Mira, Saúl reconoce, quiere arrepentirse, pero lamentablemente ya fue. Así es Dios. Usted dice, mira, hay gente que piensa que Dios le va a perdonar y Dios le va a perdonar. Y no es así. Dios te perdona y te perdona tu desobediencia. Pero cuando tú insistes en pecar, no hay perdón. Y ahí está. No me mire raro, porque eso no lo he inventado yo. Está ahí en la Biblia. Escuchen. Dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Saúl quiso arrepentirse, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí. Escuchen, mire, ahí está. Saúl dice: temí al pueblo. Él tenía más miedo al pueblo que tenía miedo a Dios. Temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Verso 26. Samuel responde. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo. No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ahora, vamos a acabar con esto. Ya acabamos, falta poquísimo. Acabamos, escuchen. Dice: y volviendo Samuel para irse, se asió de la punta de su mano y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y yo he dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ahora, escuche, abrevio con esto. Saúl le pide a Samuel: por favor, no quiero quedar en vergüenza, ven conmigo y adora. Samuel dice: vamos, y traen al rey. Mire, escuche, en el verso 32. Después dijo Samuel: traedme, porque ¿quién había quedado vivo? Había quedado un hombre vivo. ¿Quién era? El rey y las ovejas. Samuel dijo: Saúl, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. El rey vino alegre, el rey de Amalek. Él dijo: ya pasó todo, ya me salvé, y vino alegremente. Pero mire lo que hace. Y dijo Agag, Saúl le habla a Agag, dice: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Verso 33, lea, dice, píntelo. Y Samuel dijo al rey, le habla: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel, ¿qué hizo? Cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Ahora, presta atención. ¿Cómo puede ser posible que un hombre santo, Samuel era un hombre santo, y eso la Biblia lo dice? La palabra de Samuel no caía a tierra. Ninguna palabra de la que hablaba Samuel caía a tierra. Dios no lo permitía que su palabra cayera en tierra. Samuel era el único hombre en toda la Biblia que tenía 4 ministerios. El único, no ha habido otro. Él era profeta. ¿Qué más? Él era sacerdote. ¿Qué más? Él era juez. Escuche, mire, escuche. Samuel era un hombre temeroso de Dios, un hombre extraordinario. ¿Me entiende? ¿Cómo es posible que este hombre agarre, no solamente mate al rey? Dice la Biblia que lo descuartizó, lo hizo pedazos. No sé si usted entiende la enseñanza. La voz de Dios estaba en el corazón de Samuel. Él amaba, Samuel amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios había dado una orden. Y las órdenes de Dios tienen que cumplirse. Y todas las órdenes de Dios para nosotros están en la Biblia. Hay tantas ordenanzas, hay tantos mandamientos en la Biblia que son para nosotros y debemos cumplirlos. No sé si usted entiende. Ahora, terminamos. Éxodo dice lo siguiente. Ahí, en 1 Samuel, es que Amalek es exterminado por completo, completamente. Verso 15 de Éxodo.
Éxodo 17:15, terminamos. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nishi, que significa Jehová es mi bandera o Jehová es mi estandarte. Eso es el significado de Jehová Nishi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Por qué dijo Jehová esto? Y terminamos con esto. ¿Por qué dijo Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación? ¿Que es que acaso Samuel no terminó con Amalek? ¿Por qué Dios dice eso? ¿Sabe por qué? Porque Amalek es la misma encarnación del diablo, del pecado, del mal. Y de generación en generación, Dios siempre tendrá guerra contra el pecador, contra el pecado. Siempre Dios aborrecerá el pecado, la desobediencia. Todo aquello, ¿me entiende?, que no es santo, desagrada a Dios. De generación en generación hay una lucha. Hasta el día en que Dios termine las cosas, habrá una guerra. En esa guerra estamos nosotros involucrados de generación en generación hasta el último día de nuestra vida o hasta que Cristo venga y nos lleve. Pongámonos en pie y glorifiquemos a Dios. La honra sea al Padre, la honra sea al Hijo, la honra sea al amado Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dele fuerte fama a Cristo porque Él se lo merece. Dios lo bendiga y será hasta la próxima.